Buen día, querido espectador. Probablemente has llegado hasta aquí por curiosidad o interés sobre la filosofía. Si este es tu caso, te damos la bienvenida a nuestro canal de divulgación filosófica, Macántropos. Esta tercera parte es el final de una serie de videos de introducción general a la filosofía, por lo que te invitamos a ver los dos anteriores para tener una visión en conjunto de este amplio campo del saber. Ahora bien, si ya echaste un ojo a nuestros videos anteriores, esperamos haberte dado ya un panorama sobre el campo de estudio de la filosofía y, junto a ello, haber incrementado en ti el interés por esta disciplina. Después de dar un general avistamiento de la filosofía, probablemente surgió ante ti la pregunta: ¿la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo es un plan de los reptilianos para evitar que invadamos el Área 51? Ah, un chascarrillo. No, ya en serio. Quizás surgió ante ti la pregunta: ¿cómo puedo comenzar a estudiar filosofía? Responder a esta pregunta no es nada sencillo, pero intentaremos darte una respuesta en 3 imprescindibles puntos, con el fin de darte el mejor consejo para que comiences tu increíble y sublime viaje a través de las tierras del pensamiento filosófico. Sin más que decir, comencemos. Punto número 1. Tomar en cuenta qué tan profundamente quieres estudiar filosofía. Un aspecto importante para tomar en cuenta es qué tan profundamente buscas estudiar filosofía. Aquí, entonces, dependerá de los propósitos de cada uno lo que recomendaremos. Por una parte, quizás nuestro amable espectador precise leer filosofía como un simple pasatiempo, por el mero placer de adentrarse en algunas obras variadas que le permitan especular sobre las grandes ideas de los filósofos. Por otro lado, puede que el espectador pretenda estudiar la filosofía desde la más profunda raíz, quizás gracias al enorme interés en esta disciplina y a la libertad de tiempo que su estilo de vida le otorgan, ya que estudiar filosofía a fondo requiere de mucho tiempo. O quizás gracias a que próximamente estudiará un grado en filosofía. En cualquiera de los dos casos, será una la dirección de estudio que recomendaremos a nuestro amable espectador, la que siga un orden histórico y sistemático de la filosofía. Esto nos lleva al punto 2. Punto 2. Estudiar la filosofía cronológicamente para reflexionar con vigencia. Existen campos de estudio que te exigen estudiar principalmente las teorías actuales sobre sus objetos o campos de conocimiento. Por ejemplo, para ser un diseñador gráfico o un publicista, deberás aprender tanto sobre los programas más recientes para el diseño como las técnicas y teorías más nuevas para llegar al público que buscas. Si buscas ser veterinario, tu tarea no será aprender sobre los remedios medievales para curar enfermedades del ganado, sino informarte cómo utilizar las medicinas más novedosas y avanzadas para curar a los animalitos. Esta clase de disciplinas hacen énfasis, pues, en los saberes más actualizados, los cuales cambian y se renuevan cada día, dando quizás uno que otro avistamiento al pasado con fines únicamente ilustrativos. Por otro lado, existen otras áreas que hacen énfasis en los saberes y acontecimientos del pasado. El más claro ejemplo es la historia. ¿Qué es ella sino la recolección de todo tipo de información sobre el pasado para generar una interpretación de él? Lo que más interesa a esta disciplina es todo aquel indicio que le permita generar una imagen lo más fiel posible sobre lo que sucedió anteriormente, y lo que pueda ser de su interés en el presente es solo con referencia al pasado. Su presente es la consecuencia para interpretar lo pasado del ser humano. Ahora bien, ¿en qué grupo de disciplinas se encuentra la filosofía? ¿Entre las que se refieren al presente o al pasado? Podríamos decir que ella se posiciona justo en la mitad de estas dos esferas. Es necesario estudiar historia de la filosofía para hacer filosofía. Así, recorrer la historia del pensamiento nos permitirá no únicamente tener una visión en conjunto de las ideas pasadas de la humanidad, sino que nos posibilitará saber si lo que llegamos a reflexionar ya fue pensado por alguien más anteriormente. Ahora bien, cabe también estudiar e interpretar el presente para reflexionar sobre él, esto ya con un abanico histórico de ideas que nos permitan enlazar nuestro mundo actual con el pasado. Por ejemplo, estudiar el pensamiento político de Kant, Hegel y Marx nos permitirá recrear un tramo de la historia del pensamiento alemán, lo cual nos posibilitará entender los desarrollos políticos, sociales y económicos actuales de países llamados socialistas.
Leer, por otro lado, sobre la historia de la epistemología nos permitirá ser críticos con teorías científicas actuales, además de que nos ahorrará discusiones eternas e irresolubles sobre supuestas investigaciones que están en boca de todos, como la de si el universo es infinito o finito, si podemos saber desde la ciencia si existe o no existe Dios, o si nos reducimos simplemente a la materia. Discusiones que parecen variar de aquellas que tenían los escolásticos únicamente en sus conceptos, mas no en su abusivo uso de la razón especulativa. En filosofía debemos, pues, tener conocimiento del pasado para elaborar reflexiones sólidas tanto del mismo pasado como del presente. Ahora bien, estar únicamente enfocados en el pasado sin conocer los problemas éticos, políticos o epistemológicos del presente también nos imposibilitará a generar reflexiones vigentes. Encasillarnos solo en el pasado o solo en el presente creará entonces una laguna que impedirá hacer auténtica filosofía. Respetando entonces el aspecto histórico, es preferible seguir, en un principio, la escolar división que se hace de la historia de la filosofía clásica entre filosofía griega, filosofía medieval y filosofía moderna. En la griega, cabe comenzar con el pensamiento de los presocráticos. Sobre ellos tienes varios videos ya en nuestro canal. Entre estos presocráticos, los primordiales para comprender la posteridad son Heráclito y Parménides. Ellos conforman los grandes cimientos del pensamiento occidental. Tras ellos, Platón y Aristóteles tendrán el papel de grandes filósofos a los que responderán muchos de los pensadores medievales. Tras ello, varias escuelas helenísticas no únicamente son importantes en la historia en general, sino también interesantísimas y apasionantes. Los filósofos estoicos, epicúreos y escépticos son tarea obligatoria y placentera de todo estudiante de filosofía. Después, adentrándonos en la época medieval, los grandes padres y filósofos de la Iglesia son esenciales en esta interesante época. San Agustín y Santo Tomás de Aquino conforman los dos pilares del medioevo. Tras esto, la época que más familiaridad nos otorgará es la moderna. Su comienzo académicamente suele partir del sistema de Descartes, aunque la influencia en la historia de pensadores como Spinoza son resaltados por autores como Jonathan Israel. Estudiar a ambos autores es esencial para esta época. Su pensamiento significará un distanciamiento de la filosofía, a veces mayor o a veces menor, con la teología, a la que acompañó inseparablemente durante la Edad Media. Tras estos dos pensadores fundamentales, una gran cantidad de filósofos abrirán nuevos mundos ante el estudiante. Hobbes y su filosofía política, Locke y su refutación del innatismo y su pensamiento jurídico, Hume con su escepticismo, Leibniz junto a su teodicea y su cálculo infinitesimal, Rousseau con su educación y Berkeley con su inmaterialismo. Después de estos autores y muchos otros más, es Immanuel Kant quien genera un enorme cambio de manera sistemática en todas las ramas de la filosofía. Este autor, por su complejidad, grandeza e importancia, necesita un detenido y minucioso estudio. Kant no únicamente responde a sus antecesores, sino que es referencia de la ciencia, de la ética, del derecho y de la estética hasta el día de hoy. La grandeza de Kant marca un antes y un después en la filosofía. Tras él, surgen disputas entre los que apuestan por la filosofía especulativa, como Fichte, Schelling y Hegel, los que reaccionan ante esto y aborrecen la distancia generada entre filosofía y ciencia, como la corriente positivista del siglo XIX, o el gran filósofo ignorado, un filósofo sin género, muy claro, profundo, erudito y sublime, Arthur Schopenhauer, el filósofo de la voluntad. Es este panorama el que le sigue a Kant y en el que no logran distinguirse ya tan claramente las líneas divisorias entre corrientes filosóficas. Las nociones de grandes sistemas filosóficos tras Kant, Fichte, Schelling, Hegel y el magnífico Schopenhauer son cada vez menos frecuentes. Después de esto, surge la hermenéutica, el positivismo lógico, la división entre analíticos y continentales, el pensamiento posmoderno, entre otras corrientes de pensamiento. Corrientes contemporáneas que son tema de otra importante serie de videos. Queda hasta aquí expuesto un número determinado de autores que, a muy grandes rasgos, conforman lo fundamental de la historia de la filosofía clásica. Sin embargo, cabe resaltar que, si bien estos autores son tomados como los más elementales para la columna de la historia del pensamiento, no son ni una décima parte de la totalidad de pensadores que vale la pena repasar. Es una ventaja y, a la vez, desventaja de la filosofía. Nunca terminas de estudiarla y no podrías hacerlo ni con 100 vidas más. Pasemos al punto 3, la rama de la filosofía por la que debemos de comenzar a estudiar.
Por otro lado, como vimos en el video pasado sobre las ramas de la filosofía, tenemos varios campos de estudio que, si bien están interconectados, sus objetos son claramente distinguibles. Podemos estudiar objetos desde la estética, desde la metafísica o desde la epistemología. Sin embargo, unas ramas son más generales que otras. Para comprender cómo se fundamenta la ética kantiana, es necesario conocer su teoría del conocimiento y los límites que establece para la metafísica en su crítica de la razón pura. Por ende, si queremos estudiar desde los cimientos los sistemas filosóficos de los autores, debemos partir por sus obras más generales. Para comprender a fondo la estética kantiana, debemos entender primero su epistemología. Si queremos comprender la demostración de la existencia de Dios de Descartes, debemos comprender en qué consiste su duda metódica, duda que fundamenta su teoría del conocimiento. Incluso para comprender a fondo cómo funcionan las ciencias actuales, es necesario acudir a las teorías del conocimiento contemporáneas y clásicas sobre la inducción, la deducción y la necesidad o contingencia de los juicios elaborados por las ciencias experimentales. Todas las ramas del conocimiento apuntan siempre a una rama superior, hasta tratar de llegar a la más fundamental y omniabarcante. Ahora bien, ¿qué rama de la filosofía debemos comenzar a estudiar? Este es el tercer punto complicado de nuestra tarea. Las ramas de la filosofía actuales no eran tal cual las mismas ramas en la antigüedad. Los principios que hoy rigen el estudio de la física o de la química nos parecen incompatibles y ajenos a los del estudio de la ética o la estética. Sin embargo, en la antigüedad no era así. En la antigua Grecia, por ejemplo, el principio de la estética, de la ética, de la metafísica y de lo que hoy llamamos epistemología pretendía ser uno solo. Se tomaba al pie de la letra la búsqueda de una visión en conjunto del mundo, incluyendo al matemático, al ético y al estético. Así pues, no queda más que estudiar a los autores más antiguos conforme estaba establecida esta cosmovisión totalizadora. Si leemos a los presocráticos o a Platón, no podemos dividir sus obras en epistemológicas, metafísicas, ontológicas o éticas. Debemos leerlas en conjunto, para tratar de comprender cómo estos pensadores buscaban un único principio que regía todo. En Aristóteles quizás parezca más fácil, ya que sus obras se ven más distanciadas por títulos como ética, política, física o metafísica. Sin embargo, no es tan sencillo, ya que su obra magna, la metafísica, pretende ser, sobre todas las demás, la más general, la filosofía primera. De hecho, el nombre de metafísica no fue asignado a esa obra por Aristóteles. Quizás él la hubiera llamado así, filosofía primera, aquella que se pregunta por el ser de las cosas en tanto que son. ¿Qué es lo que tiene esta obra de arte que coincide con la constitución política de alguna polis o con la piedra que cae al suelo? Coinciden en que son, que existen. Sobre eso se pregunta la filosofía primera, por el ser en tanto que ser, por las cosas en tanto que son cosas, tanto las geométricas como las éticas y las políticas. Distinguir las ramas resulta un poco más sencillo en la era moderna. Es aquí en donde, en algunos autores, vemos ya distinciones entre campos del conocimiento. Volviendo a Kant, él distingue entre la crítica de la razón pura, obra dedicada a la teoría del conocimiento y a los límites que tenemos sobre otros objetos que pretendemos conocer, y la crítica de la razón práctica, obra dedicada al campo ético. Sin embargo, incluso en Kant es necesario conocer las bases del conocimiento sintético a priori, es decir, del conocimiento científico y efectivo, para saber cómo se distingue del conocimiento ético o del conocimiento estético. Aún en la modernidad, muchos filósofos tienden, pues, a una jerarquía de obras que trae consigo una jerarquía de conocimientos. Entonces, ¿cómo empezar a estudiar filosofía? Pues bien, pasemos a concluir este complejo discurso. Al final de todo, ¿cómo comienzo a estudiar filosofía?, preguntará el espectador. Tanto si quieres tomarla como hobby, como si quieres estudiarla a fondo, es muy recomendable comenzar con un libro introductorio a la historia de la filosofía. En este caso, te recomendamos Lecciones Preliminares de Filosofía, de Manuel García Morente. Es un libro muy claro y a la vez muy sintético, profundo, académico y serio. A lo largo de las páginas de este libro, construirás una visión en conjunto de la historia de la filosofía que te permitirá acceder más fácilmente a las obras de los autores. Existen otras majestuosas obras introductorias a la filosofía que son más extensas y minuciosas. Una excelente y valiosa opción es el conjunto de tomos de Historia de la Filosofía de Frederick Copleston. Recomendamos esta voluminosa historia del pensamiento para aquellos que se acercan más a estudiar de manera más profunda la filosofía en su conjunto.
Y por último, para aquellos que buscan estudiar a los grandes filósofos desde la raíz, les recomendamos que, tras haber leído un par de libros introductorios, recorran de manera histórica directamente las obras de los filósofos. Los presocráticos, Platón, Aristóteles, Santo Tomás, Descartes, Spinoza, Hobbes, Hume, Kant y hasta Hegel pueden ser leídos con calma, atención, interés y muchísima paciencia. Al recorrer unos cuantos textos de estos pensadores, estimado espectador, te aseguramos que un enorme camino se abrirá ante ti y no podrás ignorar los enormes apetitos que nacerán en tu intelecto y en tu corazón por recorrerlo. Y por último, para despedirnos, un honesto consejo. No estudies filosofía para vender, para fanfarronear, para cumplir una tarea o para conquistar chicas. Créenos, esto último no funciona. Adéntrate en la filosofía para pensar, para vivenciar las más grandes, importantes y emocionantes dudas de la existencia, y para recorrer cada rincón del mundo que exija ser descubierto y reflexionado. Solamente con esa intención lograrás subir los grandes y pesados escalones del pensamiento hasta elevarte a este campo del saber, y podrás comprender por qué es el ámbito de la filosofía el más sublime de todos. Si te ha gustado el video, por favor suscríbete y compártelo con tus seres queridos. Pretendemos que este proyecto crezca y la mayor gente posible nos acompañe en esta majestuosa búsqueda del saber. Comenta cualquier duda o sugerencia que tengas. Leemos todos nuestros comentarios. Hasta la próxima.